¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Los de Acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Misiones, en una charla amena, informal, en esta especie de estudio de radio, con nuestros hacedores culturales. Hoy nos visita un trabajador de la cultura, un hombre preocupado justamente por la conservación de muchas de nuestras acciones culturales. Lo conozco desde hace ya muchos años y lo sé, un incansable trabajador de la cultura de esta provincia. Está con nosotros nuestro querido amigo Roberto Rétori. ¿Cómo te va, Roberto? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Bien. Contentísimo de venir. Yo a veces soy reacio a esta... Hubo que hacer muchas tratativas que no son económicas, para traerte, sí, no hubo que, digamos, sacar préstamos bancarios para traerte, pero me encanta que hayas venido porque vos sos un tipo que tiene muchas cosas para contar, para dejar a nuestras futuras generaciones de todo lo que se vive culturalmente en esta provincia. ¿Te acordás cuál ha sido tu primera relación con el ambiente cultural desde tu niñez en adelante? Sí, me acuerdo y me gusta hablar de esto. Te puedo contestar una de las tantas que tengo, que mi papá, que era un hombre común, era un trabajador de un aserradero, me traía una vez cada 15 días, cuando yo tenía 6 o 7 años, a mirar los murales del Palacio del Mate. Mirá. Porque él cobraba por quincena y me traía a Chipa Rica, que era una pizzería que estaba en la esquina. Ajá. Y de ahí visitábamos el Palacio del Mate. Esa es una de las primeras cosas que yo me acuerdo, pero hubieron otras... ¿De niño? De criatura, de niño. Después hubieron otras que fueron sin querer, indirectas, que fueron no pensadas y no planificadas. Por ejemplo, cuando tenía 17 años entré a trabajar a la Municipalidad de Posadas en la dirección de tránsito y patentamiento se llamaba, pero yo trabajaba también, estaba en los festivales, en las peñas, en las veladas, como se decían antes, pero eso era porque me gustaba. Esa fue otra forma de acercamiento totalmente intuitivo, no obligado, no remunerado, y para cualquier cosa. Y prácticamente empecé a gustar más profundamente de esto en la Escuela Municipal de Danzas, que ahora se llama María Luisa Alonso de Zambrano. Recién hiciste alusión al Palacio del Mate, que es el lugar donde trabajás todavía, y si hay alguien que es el Palacio del Mate, se llama Roberto Rétori, ¿no? Que estás ahí desde que sos criatura, como decías vos recién, de que conoces ese lugar, que es tu ambiente desde los primeros años. Yo siempre lo repito y lo recalco, y antes yo tenía más vergüenza que ahora. Cuando a mí me dicen, Roberto, del Palacio del Mate, Roberto, libro abierto, a mí, en el fondo del fondo, me incomoda y no me gusta un poquito. A ver. Pero al entender la intención de lo que la gente, de los amigos, los familiares, el público dice, yo me tranquilizo, porque pareciera que uno es el único, y yo creo que en ninguna cosa artística o cultural hay uno o un único, aunque parezca. Porque yo digo, Dios nos libre y guarde si a uno le pasa algo, entonces se termina todo y se olvida todo. Sin embargo, no es así. Yo me consideré un curioso del diario, de las revistas, de las películas y de lo que dice la gente con respecto a tal cosa. Pero me quedé corto. Lo mismo me hubiera pasado si yo trabajaba en el ferrocarril o en el anfiteatro o en algún otro lugar, que a mí me iba a interesar dónde estaba y qué se hacía y qué se hizo y cómo fue. Para mí, sin ser experto en la materia, el Palacio del Mate es un tesoro escondido y empolvado dentro de la ciudad de Posadas y dentro de la cultura y dentro de la conciencia colectiva de la gente. Hay tantas cosas que ocurrieron ahí, como habrá ocurrido en el club del barrio o como habrá ocurrido en un festival del interior. Todos tienen su impronta, todos tienen su historia. Y el Palacio del Mate es un lugar increíble. Casi todas las historias son cortitas y chicas, pero son marcadoras de emociones y esas cosas. Roberto, ¿por qué se llama el Palacio del Mate? Hay varias versiones. Yo no sé cuál es
la correcta. Hay una señora en Posada, la señora Escanata, que gracias a Dios está bien de salud, vive, y el papá de ella fue uno de los, o quizás el impulsor, Burgos Teherán, el impulsor de la creación del Palacio del Mate. Algunos dicen que en realidad tendría que ser, pero no tiene importancia, el rancho del mate o no sé, algo más folclórico, sí, o algo más misionero, más autóctono, sí, o guaranítico. Sí. Pero quedó el palacio porque en esa época en que se construyó, se lo pensó, sonaba mucho más elegante, sonaba mucho más moderno, mucho más cosmopolita, digamos, el Palacio del Mate. Como en otra jerarquía. Sí, sí, exactamente. Esa fue una de las explicaciones que hay para eso. Y allí han pasado diferentes expresiones, sí, culturales, no solo de Posada, sino, sí, de la provincia. Y también. No solo culturales, sino políticas, podemos decir funerarias, sociales, sí, sí, gratas, sí, e ingratas. Sí. Mira, hay un tema, un vals, un tema musical que escribió Fermín Fierro, es muy lindo, referido a Posada. Y en una parte él dice, o da a entender, o dice textualmente, el Palacio del Mate donde empecé por primera vez con mi guitarra. Eso quiere decir que artísticamente, ha marcado una carrera nada menos que la de Fermín. Ha marcado el inicio. Entonces, el Palacio del Mate viene a ser como una madre o como una vertedora de, por ejemplo, dicen que ahí se hicieron las reuniones más importantes para la fundación del Festival Nacional de la Música del Litoral. Mira. Ahí se hicieron cumpleaños de 15, porque era un lugar casi para actividades generales y sociales. Y allí lo velamos al mismo Fermín. Por ejemplo, claro, que yo sí, Fermín estuvo algunos minutos, algunas horas, don Isaco Abitbol. Sí. El Palacio del Mate tiene una carta de intención, de fundación, donde era para todas las expresiones. Dicen que algunos partidos políticos ya fenecidos o terminados hicieron su acta de constitución en el Palacio del Mate. Y muchas otras cosas más que en este momento no me vienen a la memoria, pero el Palacio del Mate es un lugar que tiene mayoritariamente una evocación y un recuerdo positivo y auspicioso. Estoy charlando con Roberto Rettori, que tiene muchas cosas interesantísimas para contarnos, para dejar para las futuras generaciones de esta querida provincia de Misiones. Se llama Los de Acá, es el programa de la Subsecretaría de Cultura. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos.